Bienvenidos. Pues ya estamos pasando la lista para ver quiénes son los seguidores de Cristo. No fanáticos, ¿verdad? El fanático depende de quién, cuándo y cómo está, ¿verdad? Y el seguidor está porque está. Bienvenidos. El tema de hoy está en Juan 3, capítulo 3, versículo del 1 al 8. Queremos hablar acerca de cuál es el milagro más grande que Dios haya hecho. Creemos en un Dios de milagros. Amén. Sí. Chequear otra vez. Creemos en un Dios que hace milagros. Ya vamos, ya vamos. Dios siempre ha hecho milagros y sigue haciendo milagros. Pero hay un milagro que es el más grandioso que Dios haya hecho y sigue haciendo. Lo encontramos aquí en la narración de la conversación de Jesús con Nicodemo. Y ahí vemos una necesidad que este hombre tenía y que todo ser humano tiene esa necesidad. Un milagro que Dios cree en la vida física, ¿verdad? Cuando nace un bebé decimos, aquí está un milagro. Pero todavía el grandioso es que Dios ponga vida espiritual cuando estamos muertos espiritualmente. Y que Dios traiga vida a almas que están muertas. Dios nos da ojos para ver. Pero más grandioso es que Dios abre nuestros ojos para ver lo que Dios está haciendo, para lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Él abre nuestros ojos espirituales. Grandioso lo que Dios hace. Que Dios hace la creación, da vida, pero que Dios pueda cambiar nuestro corazón de un corazón que está en tinieblas, en la oscuridad, esclavizado, a un corazón que ahora responde a las cosas de Dios, que ahora ve lo que Dios está haciendo y desea estar en comunión con Dios. Eso es un gran milagro, que Dios pueda hacer eso. Pero Dios lo sigue haciendo. El Dios en que creemos es un Dios que cambia, que transforma, que sigue cambiando vidas. Que Dios nos da vida, la vida que nos da es grandioso, pero que Dios nos da una vida espiritual para responder. Una naturaleza que viene de Dios, porque Dios abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que ahora tengamos comunión con Él y entendamos qué está haciendo Dios hoy en el mundo. ¿Qué está haciendo Dios hoy en este país? ¿Qué está haciendo Dios en esta ciudad? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida, en mi vida, en esta iglesia? Ese es un milagro, que Dios nos haga partícipes, que nos haya sacado de una oscuridad a su luz admirable. Que hayamos nacido, pero ahora que Dios nos dice que Él nos ofrece un nuevo nacimiento para tener esa relación con Dios. Es una grandeza. Lo podemos tratar de explicar tanto como la palabra de Dios no lo hace, pero aún es más lo que Dios hace para llevarnos a un nuevo nacimiento. Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. Nicodemo era una persona importante, religiosa, conocedor de la Biblia, temeroso de Dios, una persona muy moral. Pero Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. La gran pregunta es,
Hemos nacido de nuevo. Esa es la pregunta. Si Dios ha invadido tu corazón con su ser, con su espíritu, y ha hecho que ahora hay una transformación en tu vida. Este es el milagro más grandioso. Que haga de enemigos ahora sus hijos. De los que estábamos en contra, ahora estamos en paz con ese Dios. Solo Dios puede hacer ese milagro. Solo Dios puede darnos ese entendimiento para que nacemos de nuevo. Nicodemo tenía esa necesidad. Y no hay persona que ha existido, que existe y va a existir que no tenga la misma necesidad de nacer de nuevo. ¿Quién era Nicodemo? Ahí en Juan capítulo 3, les voy a invitar a que abran sus Biblias ahí. Fíjense quién es Nicodemo. Juan capítulo 3, empezando en el versículo 1. Dice Juan, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un y principal entre los judíos. Fíjense cómo lo describe. Primero es un fariseo. ¿Qué quiere decir esto? Que era religioso. Era de la religión más conservadora que podía existir o que ha existido. Él era parte de esa religión, de esa creencia. Él era importante. Nos lo está diciendo aquí. ¿Quién era? En la religión de los fariseos era la religión más alta, más respetada. La tenían en un, ¿verdad? En un lugar alto. Conocían de la Biblia. Pero también nos dice que era un principal entre los judíos. ¿Qué quiere decir? Que era de un grupo elite, escogido, que gobernaba a Israel. El pueblo escogía 70 hombres que eran los que gobernaban, dirigían al país. Nicodemo era parte de ese grupo. Era importante. Había escalado por su ser, por su moralidad, y lo que practicaba era importante. Pero si vemos ahora en el versículo 11, dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio. ¿Verdad? ¿De qué le está hablando Jesús? Le dice, hay cosas que creemos saber, pero hay otras que necesitamos saber. Nicodemo era esa persona. Él necesitaba saber. Él necesitaba aprender. Él necesitaba nacer de nuevo. Era maestro de Israel. Era un maestro que enseñaba a Israel, que les dirigía espiritualmente. Él conocía la Biblia. Era podríamos decir, como decimos, una Biblia andando. Un teólogo de aquel tiempo. Era un maestro, era el maestro que enseñaba a los maestros. Pero aún así, Jesús le dice que tienes que nacer de nuevo. Solo que podemos nosotros tener una vida moral, practicar una religión, conocer la Biblia, ser importantes, respetables,
pero aún así tenemos la necesidad de nacer de nuevo, de nacer de nuevo. Fíjense lo que dice el versículo 3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿De qué está hablando Jesús? Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. Esa es la invitación. No hacerse más religioso o adquirir más conocimiento, sino estar seguro de que él ha tenido esa experiencia en su vida, de que ha nacido de nuevo. Y repito, no hay persona que no tenga esta necesidad. Nuestros niños, por más hermosos que nacen y son bien, ¿verdad? Híjole, ¿verdad? Yo oigo a mi esposa, ¿verdad? Dice, híjole, mi nieto es el más hermoso de todo el mundo. No hay otro. Y sí, ¿verdad? Estoy de acuerdo, ¿no? ¿Verdad? Nuestros hijos son los más hermosos, nuestros nietos, todos, ¿verdad? Pero aún así necesitan nacer de nuevo. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros parientes, todo ser humano necesita nacer de nuevo. Es la necesidad. No necesitamos más religión. Vivimos en el país de las religiones. Cada semana empiezan nuevas religiones en este país. Nuevas creencias, nuevas doctrinas. No necesitamos más. Necesitamos menos. Necesitamos entender la verdad que Jesús está compartiendo aquí. Es necesario nacer de nuevo. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es nacer de nuevo? Ya no quiere. Se enojó. ¿Qué es nacer de nuevo? Vamos a pausar un momento aquí para entender esto. ¿Qué quiere decir esto? Jesús te lo explica en pocas palabras. Dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Número uno, es necesario. No les estaba diciendo Jesús, pues necesitas estudiar más la Biblia. Y es bueno estudiar la Biblia, ¿ok? Es bueno, pero necesitamos nacer de nuevo. Porque leer la Biblia sin nacer de nuevo, el propósito de la palabra de Dios es que nazcamos de nuevo. Entonces, es necesario, le está diciendo Jesús, el que no naciere, se lo está poniendo de una manera negativa, que si alguien no nace de nuevo, ¿qué dice? No puede. No puede ver. Es algo definitivo. No hay posibilidad, no hay manera, no hay plan B. No, dice Jesús, el que no nace de nuevo no puede. Simple. No le estaba dando, ¿verdad? Únete acá o, ¿verdad? Otra conferencia, otro entrenamiento, otra disciplina. No, dice Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. No hay opción. No hay opción. Y lo comparto a veces cuando estoy compartiendo. Si usted me preguntaba a mí, a mis 30 años, si yo creía en Jesús, ¿qué le iba a decir a usted? No me acuerdo cuando yo no había creído en Jesús. Siempre he querido. ¿Y lo recibes? Claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero no había nacido de nuevo.
La necesidad es nacer de nuevo. No hay, no hay opciones. Jesús le dice, y está haciendo una cosa bien clara, el que no nace de nuevo no puede. Que si digo, bueno, pero estoy orando al respecto, estoy pensándolo, voy a tratar, ¿verdad? Mucho la respuesta que damos, voy a tratar. No, Jesús dice, es necesario que nazcas de nuevo. Y cuando el Señor ya me habló, entendí el Evangelio, entendí la necesidad, ahora mi carga fue por mis hijos, y mis hijos desde ese momento pues empezaron a crecer en la iglesia y fueron al campamento, fueron a las clases dominicales y fueron y se bautizaron y todo. Pero después empezaron las batallas, ¿no? Van creciendo. ¿Sí? ¿Sí saben lo que estoy hablando? Uno más, los hijos del pastor son los que batallan, ¿no? Los demás aquí todos son, ¿verdad? Tienen la rodita. Y empiezan las batallas. Y entendí. Mis hijos necesitan nacer de nuevo. Necesitan dar su corazón al Señor. Entender lo que es seguir a Cristo. So, es necesario. Es necesario. Segundo, dice, de cierto dice que el que no naciere de nuevo es un nuevo nacimiento. ¿Por qué un nuevo nacimiento? Cuando tienen que hacer algo de nuevo, ¿por qué? Porque lo primero está mal. ¿Sí? Nacimos todos biológicamente, físicamente, pero eso no cambia el corazón, nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar. Toda persona necesita nacer de nuevo. Necesitamos un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en un tiempo, dice en Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso hay que nacer de nuevo. Jesús le está diciendo a Nicodemo, es necesario, no hay otra opción. ¿En qué? En que tienes que nacer de nuevo. Tienes que experimentar este nuevo nacimiento en tu vida. Versículo 4, Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El Nicodemo, el que practicaba esta religión y conocía la palabra de Dios, no estaba entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo. Y nos pasa que a veces no entendemos. ¿Qué es esto de nacer de nuevo? Hay que entenderlo. Hay que saber que es necesario, no hay otra opción. Porque si no nazco de nuevo, ¿qué dice? No puedo ver el reino de Dios. O sea, no hay posibilidades. No hay posibilidades. Porque cuando nacemos, nacemos con la tendencia, con la naturaleza pecaminosa. ¿Quién? Todos. Todos. Tenemos una naturaleza, tenemos dicen, una inclinación, un corazón que está en la oscuridad, que está en tinieblas y necesita nacer de nuevo. El rey David en el Salmo 51 dice, en iniquidad fui concebido. ¿Qué está hablando? Que cuando nacemos, ya nacemos con esas tendencias. Porque nuestro corazón está
en oscuridad espiritual. Nuestros ojos están velados para ver lo que Dios nos ofrece. Dice, no puede ver el reino de Dios. No hay manera. Por eso necesito nacer de nuevo, porque no puedo ver, no puedo entender. Porque el ser humano sin el nuevo nacimiento está esclavizado al pecado. Está en su orgullo. Está muerto espiritualmente. Y estamos, ¿qué? Fuera del reino. Dice, no puede ver el reino de Dios. Si ha experimentado el nuevo nacimiento, no puede ver el reino de Dios. No podemos. Es imposible. El rey David dice, ese es mi problema, que lucho con el pecado y el pecado es lo que le ganaba en las batallas. Pero tenía que venir a entenderlo, a comprenderlo. Nicodemo tenía que comprender esto. Y cada uno de nosotros necesita entenderlo. En el Salmo 58 dice también el rey David, encuentro versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Qué está hablando? De que cuando tenemos este nacimiento biológico, físico, ya estamos batallando con esa naturaleza de pecado. El pecado, la oscuridad espiritual está controlando nuestra mente y corazón. Necesitamos ese nuevo nacimiento. Versículo ahí mismo, es inmerecido. ¿Qué quiere decir esto? Que no había nada que Nicodemo podía hacer para obtenerlo. Dice el versículo 5, respondiendo Jesús, cierto, cierto te digo que el que no naciere de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué está hablando? De que así como cuando usted nació físicamente, ¿qué hizo usted para nacer? Nada, ¿verdad? Nada, nada. Simplemente la naturaleza toma control. Pues el nuevo nacimiento tampoco, no hay nada que usted pueda hacer. Es un don gratuito de Dios, es algo que Dios le ofrece, no hay nada, usted no lo puede comprar, no lo puede merecer, no puede trabajar para merecerlo, es un regalo de Dios. Dios, por su gracia, nos ofrece este milagro, para que así haya ese cambio, esa transformación en nosotros y podamos tener esa seguridad de que vamos en camino, que ya estamos en su reino y vamos en camino. Número 4 es algo del cielo. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, no es algo terrenal, no es algo que ningún ser humano pueda aportar, es algo del cielo. Es un milagro de Dios. Dios lo ofrece. Es inmerecido, es del cielo. Dios escoge, Dios da, Dios te da la oportunidad. ¿Qué más? Te abre los ojos. Dice, no puede ver el reino de Dios. Con los ojos anteriores en que estamos vendados por el pecado y la oscuridad, el egoísmo,
No podemos ver el reino de Dios. Dice, no puede. ¿De qué estará hablando el reino de Dios? Bueno, sabemos que Dios es Dios. Él está en control de toda la creación. Sabemos eso. Eso es un reino. Pero lo otro es aquellos que han entendido su necesidad de nacer de nuevo, de entregar sus vidas completamente a Dios, y Dios abre los ojos para que ver el reino de Dios, lo que Dios te ofrece, lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer y está ofreciendo a la humanidad. Ese es el reino que no todo el mundo ve. Decía Juan el Bautista, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Y Dios se ha acercado al hombre por medio de Jesucristo. Dios se ha acercado tomando la forma de siervo, ofreciéndose en esa cruz para pagar por nuestros pecados y ofrecernos este milagro que Él nos ofrece a nosotros. Tengo que preguntarme, ¿he nacido de nuevo? ¿He experimentado este milagro en mi vida? Donde sé que mis ojos han sido abiertos, mi corazón ha cambiado. Versículo 5 otra vez dice, respondió Jesús, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua y el Espíritu, ¿de qué está hablando? Está hablando simbólicamente, obviamente. Cuando usted entiende estas verdades, que porque Dios abre su mente y su corazón, y usted entiende su necesidad, ¿qué hace Dios ahora? Porque usted pone su fe en Cristo Jesús. Dios le purifica. Dios nos limpia. Dios nos da un nuevo corazón. Volteen conmigo a Ezequiel 36:25. 36:25. Aquí está el profeta Ezequiel hablando al pueblo. Está diciendo de lo que Dios iba a hacer en el futuro. Fíjense lo que dice. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pones por obra. ¿Quién lo hace? Dios. Dice, voy a quitar ese corazón rebelde de piedra y voy a poner un corazón de carne, un corazón dispuesto a hacer su voluntad. Dios hace esa transformación, Dios cambia nuestros deseos. En el libro de Tito, capítulo 3 y versículo 5, nos aclara un poco más de qué está hablando. Capítulo 3 y versículo 5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para ser justificados por su gracia,
viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida. Dios ha proveído ahora esta oportunidad, esta oferta de nacer de nuevo, de crear el milagro de milagros, de quitar este corazón, y no es este, ¿verdad? Sino es el centro de nosotros, que está en oscuridad, que quiere lo que quiere. Dice, y voy a poner un corazón de carne. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que ese corazón ahora va a querer ¿qué? Lo que Dios quiere. Ese corazón va a amar lo que Dios ama. ¿Qué ama Dios? Dios ama a la humanidad. Sí. ¿Dios ama a la iglesia? Cuando Dios cambia tu corazón, amas la iglesia. No porque la iglesia sea perfecta, porque es la iglesia por la cual Él derramó su sangre. Es la iglesia por la cual Él vino a rescatar. Y ahora Él nos enseña a amarla. La iglesia merece el amor de Cristo. Porque a veces dicen, bueno, no, pero es que la iglesia y la gente, no. Si fuera así, Cristo nunca hubiera hecho lo que hizo. Sino que Dios ama. Y cuando Él cambia nuestro corazón, tú amas la iglesia, porque Él la ama. Él pone ese amor. ¿Qué más ama el Señor? La humanidad, la gente que todavía no ha escuchado este mensaje. Ahorita puedes decir, no, yo he escuchado esto, yo lo sé. Y qué bueno, gloria a Dios. Pero ¿le dijiste esta semana a alguien de esto? ¿Se lo compartiste con urgencia? Porque si no nace de nuevo, ¿qué dice Jesús? No puedes ver. O sea, no hay misas, no hay mandas, no hay pactos, no hay obras que podamos hacer para cambiar la eternidad de nadie. Si no, Jesús lo estuviera diciendo, ¿no? Entonces, si estoy entendiendo esto y la urgencia de esto, entonces, ¿por qué pasan semanas, meses, años en que no transmito este mensaje? Dijo un señor, era pariente de otro, y él iba a la iglesia mucho, y alguien más se encuentra con él y le habla del mensaje y le dice, si no te rindes a Cristo, vas a pasar la eternidad en el infierno. No vas a ver el reino de Dios. Dice, gracias por decírmelo. No lo sabía. Se rinde a Cristo, pero después va con su pariente y le dice, ¿por qué me odias tanto? Dice, no, ¿cómo, tío? Yo no te odio. Dice, sí, sí me odias, porque nunca me dijiste que yo iba en camino al infierno y que necesitaba a Cristo. No, nunca me lo dijiste. Dice, tienen que odiar a alguien para no decirle, ¿no? Dios cambia tu corazón para que ames a la humanidad de tal manera que hay una urgencia para decirle a los demás, tienes que nacer de nuevo. Si no, no vas a ver. Hermano, ¿cuál es la mayor necesidad de la humanidad hoy? ¿Cuál? ¿Más vacunas? ¿Mejores escuelas? ¿Mejores carreteras? ¿Mejores universidades? ¿Presupuesto más grande? ¿Será? Vivimos en un país que tiene todo eso, ¿o no? ¿Sí? Y vivimos en un país que está batallando, batallando y batallando. ¿Por qué? Porque la necesidad es nacer de nuevo, entender
que Dios abra los ojos, que podamos hablar de esto y decirle lo mismo que le dijo Jesús a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Este nacimiento cambia nuestro corazón y dejamos de interesarnos en las cosas pasajeras, en las cosas que nos dañan, y empiezas a desear las cosas que Dios tiene para ti. Dios cambia. Me acuerdo, tenía 33 años cuando me invitaron a una iglesia evangélica. Y no sé cómo explicarlo. Yo nunca iba a la iglesia. Oh, tenía mis ídolos, ¿no? Tom Landry, ¿verdad? NFL Today, Dallas Cowboys, ¿verdad? Postgame, commentaries, news, las nuevas noticias. Y Dios me empezó a que desear esas cosas. Y yo todavía no lo entiendo. Yo no puedo, no sé. Pero es un cambio que Dios hace, hermano. Y lo digo porque Dios lo hizo. No porque yo sea, ¿verdad? Y sigo no siendo, ¿no? De los pecadores yo soy el peor. De los que merecen yo soy el más que no merece. Pero la gracia de Dios se manifiesta, hermanos, para que tengamos la oportunidad de ver el reino de Dios e ir a enseñar ese reino de Dios, presentárselo a otras personas. Él purifica, hermanos, Él cambia. Nuestras escuelas necesitan, ¿qué necesitan? A Cristo, hermanos. Podemos poner patrullas y patrullas y detectores y sacamos a Dios de las escuelas. Solo Cristo cambia y transforma. El versículo 3 otra vez de Juan. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo dice, pero ¿cómo esto, verdad? Que dice, ¿cómo puede hacer esto? Jesús le dijo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Este nuevo nacimiento del que está hablando es un nacimiento instantáneo. No hay un proceso, ¿verdad? Porque a veces pensamos, bueno, lo estoy pensando o, bueno, ¿verdad? Ahí voy, ¿no? Voy a tratar. No. En el momento que Dios abre tu corazón, en ese momento Dios te cambia, te transforma, te abre los ojos, te cambia, te hace una nueva persona. En ese momento es algo que pasa allí en ese momento. En Hechos capítulo 2, Pedro estaba predicando al Cristo resucitado, les presenta el evangelio, le dice, ustedes crucificaron al Mesías. Y el pueblo dice, ¿qué haremos? Pero dice, arrepiéntanse, crean en Jesucristo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que en ese día, ¿qué? 3,000 personas se convirtieron. O sea, no le dijeron, bueno, vengan mañana y luego van a, no, le dijo, hoy nacieron de nuevo. En ese momento en que Dios abre tu corazón y tu mente para creer que el evangelio es el poder de Dios para salvar, en ese momento naces de nuevo. Eres una nueva persona. No es un proceso, es instantáneo. En ese momento Dios hace esa transformación. Cuando Pablo va a esa región de Europa,
y va al río a predicar y dice que había unas mujeres que estaban orando y dice la Biblia que Dios abre el corazón, la mente de Lidia y en ese momento creyó, en ese momento nació de nuevo, empezó a ver el reino de Dios. Ese es el poder de Dios, ese es el milagro de Dios, es lo que Dios hace y Dios no ha terminado, Dios sigue haciéndolo. Dios ofrece este milagro a nosotros. Es un nacimiento para salvación. Es un nacimiento total. No nace de nuevo, ¿verdad? Sino que cuando tú naces de nuevo, tú tienes todo lo que necesitas para vivir la vida cristiana. Todo, todo. Es soberano. Dios escoge. Dios te llama. Y Dios está llamando a usted que ya creyó, lleve este mensaje porque es la única manera, no hay otra. No hay otra. Hay que amar lo suficiente para llevar este mensaje. No hay otro. Tú estás aquí porque Dios te escogió por su gracia. No porque seas una gran persona o puedas ser no. Dios soberanamente te escogió. Terminando. Dos preguntas. Uno, ¿ya naciste de nuevo? ¿Ya pusiste tu fe en Jesucristo y en Jesucristo solamente? Que Él murió por tus pecados, que Él, cuando te arrepientes y crees en Él, te hacen una nueva persona. 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todas son estas nuevas. ¿Has experimentado eso en tu vida? En que dices, no sé lo que pasó. Aquel ciego que le preguntaron, oye, ¿quién te sanó? Y estaba ciego y dice, pues yo no vi. No vi quién me sanó. Pero sí sé que estaba ciego y ahora veo. Ahora veo. Has nacido de nuevo. Segundo, has compartido este mensaje. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Que Dios te dio el amor por alguien para que tú fueras y ser el instrumento que Dios utilice para rescatar a esa alma del infierno. Lo has hecho. No hay plan B. No hay. Tienes que nacer de nuevo. Es la necesidad. La humanidad necesita el nuevo nacimiento. Mi oración es que Dios nos dé una urgencia santa por un pueblo que está pereciendo sin Cristo. Si tú no has nacido de nuevo, si no ha habido esa transformación y ese cambio, hoy Dios te está llamando. Dios está estirando. Dios está tocando el corazón, decir, hoy, ríndete. Deja de estar peleando con Dios. No luches ya. Ríndete. Ven a Él. Si hoy oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Hoy, dile, Señor, quiero nacer de nuevo. Me estás llamando. Si no hemos hablado de esto,
También hay que pedirle perdón al Señor y decir, Señor, perdóname. Porque esto es lo más grandioso que hay en la vida. No hay otro. No hay. No hay. Y no habrá. No he hablado. No lo he dicho. Que Dios ponga esa urgencia en nosotros de hacerlo. Dios usa. No necesitas ser un teólogo, no necesitas ser un maestro, no necesitas tener años. Simplemente tienes que haber nacido de nuevo y tener una experiencia. Cuando el endemoniado gadareno que Dios libera, lo que quiere seguir a Jesús. Se quiere ir con Jesús. Pero Jesús le dice, no, quédate y dile a tu gente lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios quiere que hablemos. Dios quiere que hablemos.